noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, gracias por la invitación. Estamos con Mariano Bodner, que hace economía en Sí, el economía, diario el BAE. diario BAE BAE Negocios. Negocios. Sí, ¿No es señor. cierto? Bueno, Exactamente. tenés la palabra. Bueno, digamos, febrero, ustedes ya lo venían adelantando, es solamente un preludio de lo que van a ser varios aumentos a lo largo de varios meses. Y en transporte hay que recordar que no es solamente este aumento que va a tener lugar ahora dentro de muy pocas horas, como lo marcaban ustedes en la cuenta regresiva, sino que hay que prepararse para que más adelante, como por ejemplo en abril y en junio, esas mismas tarifas que van a aumentar a partir de mañana se van a seguir actualizando. Esto significa que básicamente vamos a terminar pagando el colectivo la tarifa mínima aproximadamente 10 pesos, que es el objetivo del gobierno para esta primera parte del año. No podemos descartar incluso que más adelante, dentro de este 2018, las tarifas vuelvan a ser actualizadas. Así que bueno, habrá que prepararse evidentemente para dolores o calambres en el bolsillo por lo menos. ¿Cuál es el parámetro que toma el gobierno para poner los porcentajes de aumento? En el transporte, por ejemplo. El transporte, a diferencia de los servicios públicos, por ejemplo, el gas y la electricidad, que ya habían tenido aumentos en 2016, ustedes recordarán que fueron aumentos bastante fuertes, Sí, sí. en 2017 también, el transporte tuvo un nivel de tarifa bastante estable, porque el gobierno decidió por el momento no quitar los subsidios. Entonces, al no quitar los subsidios, el precio del boleto seguía siendo el mismo. Sí. Entonces, lo que decidió a partir de este año es empezar a quitar subsidios que les da a las empresas de transporte público, y de esa forma el boleto tiene que empezar a cubrir un poco más los costos que tienen las empresas para dar ese servicio. Es importante, y eso recae en el boleto, claramente. Es importante el número que va a significar esto al final en el déficit fiscal que quiere achicar el Estado. Es una parte, y te diría que incluso no es la más grande. Si el gobierno mira digamos, el escenario general de cuáles son los gastos que le dan realmente peso y que te generan el déficit fiscal, los subsidios al transporte en particular no son los más pesados, pero el gobierno, después de 2 años de no tocarlos, dijo, bueno, en este momento lo vamos a tener que modificar. No así, por ejemplo, lo que vimos en el gas, la electricidad y el agua, que son más pesados. Sí. Se invierte, el gobierno invirtió en estos años subsidios por una cantidad de dinero mucho más grande, y esos fueron los que fueron en primer lugar recortados. Entonces esto es una pequeña parte del escenario general del déficit. A ver, Mariano, pero más allá de esto de que sea cuestionable si se destinaba mucho dinero al subsidio del transporte o no, ¿era necesario un aumento? Por lo menos así lo han manifestado desde otras provincias también. Sí, porque digamos, primero porque la disparidad entre el interior del país y la capital federal ya era directamente indefendible en algunos casos, porque se pagaba muchísimo más del 100% de diferencia entre lo que se paga en alguna provincia en transporte un colectivo, una Entonces línea de podríamos decir colectivo. que es equitativo entre las provincias, por lo menos que la capital ahora por lo menos tenga un poco de aumento para lo que es las demás provincias que están perjudicadas. Sí, exactamente. Quizás la diferencia también, hay que marcarlo, es que en la capital y en el área metropolitana la gente generalmente se toma más de un transporte para llegar a su trabajo o para volver a su casa, cosa que quizás en el interior a veces no sucede. ¿Y con la red SUBE esto va a facilitarlo un poco por lo menos? Sí, digamos, la red SUBE es una actualización que el gobierno quiere implementar para de qué modo se calculan los transbordos de pasajes. Es decir, si vos tomás un tren, por ejemplo, para venir desde el Gran Buenos Aires, después combinás con el subte, tomás un colectivo, te va a salir más barato el segundo o el tercer transporte, que es básicamente la manera en la cual en muchos países del mundo se calcula de esa forma, para que siempre no tengas que estar pagando todo el tiempo la tarifa máxima, aunque estés viajando siempre al mismo lugar que es tu trabajo, digamos. Es un guiño del gobierno a las provincias, entre otras cosas, todos estos aumentos, para decirles, bueno, la coparticipación no es solo de las provincias, en la Ciudad de Buenos Aires también se hacen los esfuerzos necesarios que se corresponden precisamente con lo que estamos pidiendo. Mira, es importante eso porque las provincias al final del año pasado, una de las cosas que le reclamaron claramente al gobierno es, el gobierno de Vidal en la provincia de Buenos Aires tiene una masa de subsidios mucho mayor a las que tenemos nosotros los gobernadores para nuestra población, digamos, para los servicios públicos de nuestra población. Entonces, si el gobierno de Buenos Aires a partir de ahora va a recibir con este pacto fiscal que se recordarán que se firmó a fines del año pasado, si la provincia de Buenos Aires va a recibir más plata, que reciban menos subsidios. Entonces es un poco la contraparte que pidieron las provincias y que el gobierno accedió para implementar eso, y que un poco queden equilibradas digamos, la provincia de Buenos Aires y la capital federal con el resto de las provincias. A juzgar por todos los aumentos, Mariano, que se están dando y los proyectados, porque vos decís que esto es para la primera parte del año. No y quiero solo en ni pensar. transporte, no Y solo estamos en hablando de transporte. otras Claro. cosas. Igual.
¿Se puede llegar al déficit cero? No se puede llegar este año, eso seguro. Pero se puede llegar, es real el déficit. En el mundo, ¿hay Sí. algún país que tenga déficit cero? Sí, hay países equilibrados. Realmente son los países quizá desarrollados. Es difícil mirarnos a Pensar a nosotros como nosotros. economía argentina en un espejo de las economías más desarrolladas del mundo. Digamos, un ejercicio más difícil. Quizá tendríamos que compararnos con las economías que son más parecidas a la Argentina, las de la región, en la cual los gobiernos generalmente tienden a tener un déficit menor que el argentino, que es muy alto, eso es objetivamente cierto. Pero el objetivo del déficit cero, si bien es lo que persigue el gobierno y lo persigue de acá a varios años, porque sabe que es algo que no se puede conseguir realmente en un corto plazo, vamos a ver si realmente se puede llegar, pero en este momento, si miramos la foto actual, estamos absolutamente lejos de ese escenario. Hablando de aumentos, Mariano, estamos hablando de aumentos en transportes, estamos hablando también de aumentos en luz, en gas, estamos hablando de aumentos en prepagas. Y de lo que nos estamos olvidando un poquitito también, esto bueno, porque es lo que viene dentro de poquitas horas, pero de lo que nos estamos olvidando también es de los aumentos cotidianos, los aumentos de la canasta básica, etcétera, etcétera. Yo te quiero hacer una pregunta porque vos estás dedicado específicamente a la parte económica. Cuando Macri asumió, yo me acuerdo en enero o en febrero del año 2016, ni bien asumido, dijo que iba a crear una comisión, yo no recuerdo cómo era, pero era una especie de comisión que iba a controlar los aumentos de precios, es decir, todo lo que había entre el productor y la góndola. Sí. Eso, la verdad es que yo hasta hoy no lo vi. Lo único que veo, lo único que estoy viendo ahora es que, bueno, que quieren que los transportistas cobren un poco menos para que disminuya el precio final para nosotros, para los consumidores. Correcto. ¿Qué hay de real en esta comisión, en esto que había propuesto el gobierno? ¿Se va a formar, no se va a formar? ¿Qué va a pasar? Mira, en realidad tendríamos que tomar la última parte del gobierno de Cristina Kirchner y esta primera parte del gobierno de Mauricio Macri que me decís vos, que pasamos de un gobierno en el cual ponía un fuerte acento en el control de precios, porque ustedes piensen en el programa Precios Cuidados, que era un programa que de alguna forma intentaba mantener ciertos productos en particular que no superen determinado precio. Eso el gobierno estos 2 años no lo desarmó por completo, pero lo fue desactivando lentamente. Entonces, digamos, ya de por sí la idea original del gobierno es no mantener ningún tipo de control de precios, sino que eso se defina libremente, digamos, entre la interacción, digamos, entre la oferta y la demanda, como se suele decir, digamos, exactamente. Entonces, el tema de los controles de precios me parece que es algo alejado, te diría, ideológicamente de lo que puede llegar a pensar el gobierno. Sí, quizás poder tener un monitoreo o observar si existen algún tipo de abusos. Pero ya de por sí, el proceso en sí de controlar cuáles son los precios que suben y por qué, me parece que es algo que va a estar un poco lejano a lo que implemente el gobierno en este tiempo. ¿Qué porcentaje, Mariano, del sueldo debería corresponderse con el transporte para el trabajador? ¿Cuánto del sueldo el trabajador debería, para que le alcance el dinero, o haciendo digamos una cuenta así en el aire, cuánto de su sueldo, qué porcentaje debería gastar en transporte una persona que va a trabajar todos los días? Sí, mira, primero te tengo que decir por qué es difícil hacer esa cuenta. Primero porque obviamente es difícil saber digamos, en todas las partes del país cuánto gasta cada persona en transporte, porque las tarifas son distintas, entonces los salarios son distintos, obviamente. Entonces, perdóname, yo me refiero al salario mínimo, es decir, teniendo en cuenta una persona que gana lo mínimo, bueno, ¿cuánto debería destinar de su bolsillo al transporte? Acá en Capital, en la provincia, ¿cuánto debería ser? Hablando si es que hay de alguna porcentajes, estadística. Mira, hay especialistas que marcan que que una persona tenga que gastar el 10% de su sueldo, por ejemplo, solamente en pagar transporte, ya es mucho. Pensemos que una persona tiene que cargar muchas veces la tarjeta sube por mes para cubrir todos los trayectos que va a hacer a lo largo del mes. Entonces ya de por sí, por ejemplo, contando el salario mínimo, como decías vos, ya el 10% de eso ya es un porcentaje que es un poco peligroso para después tener que cubrir todo el resto de los gastos en comida, en servicios públicos y demás. Así que bueno, es un porcentaje crítico, digamos. Mariano, hablábamos del aumento también de la luz y de las prepagas. La luz ya aumentó. ¿Era necesario un segundo aumento?
Bueno, es necesario, si lo vemos desde el punto de vista que dice el gobierno, en el sentido, y reiteramos para que quede clara la idea, es retirar los subsidios y eso Sí. significa que ese porcentaje del costo lo va a tener que absorber el ciudadano común, digamos. Sí. Entonces, el programa de eliminación de subsidios no se terminó, digamos. Más allá de que hubo fuertes aumentos, como dijimos, en los últimos años, los subsidios todavía están y el gobierno tiene pensado de acá, por lo menos hasta 2019, seguir reduciéndolos, por lo tanto, los aumentos van a seguir. No Pero solamente, corresponde hacer un aumento cada año de cada servicio. no solamente, lo que pasa no solamente cada año, sino que incluso, digamos, Hay más de en un año hay más de uno. y la idea, digamos, original es poder hacerlo de forma semestral, es decir, 2 aumentos por año, para que de esa forma, digamos, es muy discutible, pero hay gente que dice que si vos haces 2 aumentos por año en vez de uno, la gente quizá pueda sentir que es menos el aumento porque está dividido en 2, digamos. El tema es que el sueldo no aumenta. No, el sueldo no aumenta y hay que entonces- esperar hasta las negociaciones paritarias y que se firmen y que uno tenga, digamos, lo que se suele decir, precios nuevos, salario viejo. Claro, Es decir, exactamente. los precios se actualizan y uno tiene que esperar un tiempo hasta que su salario se actualice también. Hablando de negociaciones, te pregunto, el subsidio que entrega el gobierno, por ejemplo, a las empresas de transporte, ¿no es una forma de tenerlos agarrados para poder negociar, por ejemplo, el precio de la tarifa, teniendo en cuenta que las naftas aumentan ahora libremente, que no hay problema, y que la patronal puede decir, bueno, a mí me cuesta tanta plata, entonces quiero que el boleto cueste tanto? Si vos lo subsidiás, ¿no es una forma de negociación o de tenerlos agarrados para poder negociar? Si le Digamos- quitas el subsidio, Sí. la patronal dice, bueno, el boleto a partir de ahora cuesta tanto. Sí, lo que pasa que en el caso particular del transporte, el gobierno tiene una relación directa con las empresas, entonces bueno, es como los servicios públicos, digamos, con las empresas de gas y de luz también. La nafta sí está liberada, pero el resto de los servicios son regulados. Claro. Eso significa que el gobierno se tiene que sentar con las empresas, hace audiencias públicas y sube dependiendo de cuánto es el cálculo que las empresas le dicen, hasta acá podemos llegar nosotros sosteniendo esta tarifa y el resto lo tiene que sostener el usuario. O sea, y el gobierno toma esa información y dice, bueno, hasta acá les voy a dejar aumentar. La relación con las paritarias, como vos mencionabas, es que si el gobierno habilita, si el gobierno habilitara eventualmente aumentos de los servicios en general muy altos, esta idea de paritarias al 15%, que es lo que pretende el gobierno nacional para este año, es cada vez más difícil, porque los gremios van a decir, ¿cómo vamos a reclamar nosotros 15% sabiendo que la tendencia general de los precios es mucho más alta? Mariano, se suma a esta conversación Diego Falcone, que es economista, seguramente habrás escuchado hablar de él, seguramente lo conocerás también. Sí, claro. A propósito de lo que estamos hablando, Diego, buenas noches. Estamos aquí con Mariano, con Sofía, Claudio Redondo, te saludamos. Queremos conocer tu opinión respecto precisamente de estos aumentos a los que nos estamos refiriendo. Buenas noches a todos y gracias por la invitación. La verdad que los aumentos eran esperados largamente. El transporte se suspendió el año pasado porque el gobierno entendió que era suficiente con lo que había impulsado en la parte de energía y tenemos previsto que va a haber aumentos por lo menos hasta mediados de 2019. Ajá. Lo que está pasando es poniendo al día un poco lo que se denominan los precios relativos. Si uno mira lo que aumentó en su momento los precios de los alimentos, lo que aumentaron los salarios, el tipo de cambio y lo que aumentaron los servicios, hay un retraso y el gobierno está aplicando un sistema gradual porque podía haber implementado algo de shock a principios, en el primer trimestre de 2016 y esperó más de 2 años para empezar a ajustar de manera definitiva lo que queda, que es sobre todo transporte. ¿Por qué esperó, Alejandro, esperó por un tema de político, un costo político quizás por las elecciones? ¿Esperó porque estaban estudiando cómo era la situación? ¿Por qué esperó el gobierno tanto? Yo creo que el gobierno fue aprendiendo. Nosotros estamos aprendiendo a entender al gobierno y el gobierno también está aprendiendo a gobernar. Ajá. Y lo primero que descubrió que era interesante, porque cuando uno veía a los candidatos en 2015 entendía que Scioli era la continuidad, con cambios, el masismo, el Frente Renovador era el gradualismo y Macri era el shock. Y Macri adoptó la política gradualista que había enunciado el Frente Renovador por un tema de gobernabilidad. Cuando vos no tenés mayorías en los parlamentos no podés implementar ninguna medida, y más con un país donde hay un 30% de pobreza estructural. Acá no estamos hablando de una pobreza que creció de golpe, como pasó en 2002,
donde aumentaron los precios un 40% y los salarios, sobre todo el sector público, fueron congelados, Sí. entonces vos pasaste de 30 a 50. Acá hay un núcleo, gente que es pobre de hace muchos años, y un aumento que a uno le parece razonable del colectivo, llevarlo a más de 10 pesos, en el bolsillo de estas clases marginadas del mercado formal, es muy fuerte. Y creo que el gobierno entendió y tiene bastante sentido común. Ahora, consolidado el crecimiento, el gobierno creo que está en condiciones de empezar a trasladar esos aumentos a la gente. No te olvides que acá hay un dato importante, el 28 de diciembre cuando se presentan los diferentes, o sea, se presenta Marcos Peña, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, el gobierno cambió la agenda y puso como foco el crecimiento, Sí. porque entiende que creciendo se pueden hacer los cambios. Ujú. ¿Hasta cuándo van a seguir estos aumentos? O sea, ¿cuál es el objetivo del gobierno? Como decía yo antes, ¿déficit cero? ¿Te parece que se puede llegar al déficit cero? No solo que no se debe llegar al déficit cero. Yo sé que puede ¿Cómo es sonar eso? A ver, explícame. plano, porque, a ver, el déficit fiscal, en cierta manera, vos, ¿por qué la economía crece poco este año? Vos tenés que la Argentina no va a exportar, en el sentido que no lo va a traccionar a la economía las exportaciones. El consumo, difícil con todos estos aumentos que puede empujar. Entonces, si el sector público está ahorrando. Ajá. Entonces, si vos te enfocás exclusivamente en achicar el déficit fiscal, lo que terminás es plantando la economía. Ajá. Y la Argentina puede convivir con un déficit fiscal de, más allá de las magnitudes económicas, la mitad del que tiene hoy, por los próximos 50 años, y no hay problema. Porque mientras que la economía crezca, el déficit fiscal se mantenga constante, no se producen lo que se llaman dinámicas explosivas. Dinámicas explosivas que es, hoy debes 10, mañana debes 30, después 50 y se va acelerando. Bien. Mientras que la Argentina mantenga el déficit fiscal debajo de lo que sería 2% del PBI, podemos tener déficit fiscal y no hay problema. Bien, Diego, estamos con Diego Falcone telefónicamente, pero acaba de integrarse a esta conversación María Iglesia, que es economista, es periodista. ¿Qué tal, María? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias. A propósito de lo que estaba diciendo Diego recién, por ejemplo, ¿qué opinas? ¿Se puede llegar a alcanzar esa meta de reducción del déficit fiscal a menos del 2% del PBI? ¿Cuándo se proyecta? ¿Recién para 2019 2,2%? Para 2019 es 2,2% y 2020 1,2%, o sea, un punto porcentual en relación del Producto Bruto Interno por año. De poder se puede, hay que llevar a cabo estos ajustes. El gobierno el año pasado hizo fuertes ajustes en subsidios y de hecho si recordamos, digamos, en los primeros años del gobierno del gobierno de Néstor Kirchner hubo un superávit fiscal, por lo tanto la posibilidad de que haya déficit cero o superávit fiscal. Y veníamos de una crisis muy importante. Y veníamos de una crisis importante, no en los primeros años inmediatamente, pero no recuerdo exactamente los años, pero hubo en un periodo largo que tanto se hablaba, ¿no?, de los superávit gemelos, del superávit de las cuentas fiscales y también del superávit de cuenta corriente, que hoy también hay déficit. Ahora tenemos déficit gemelos, ¿no? Entonces, bueno, de ser posible, es posible, pero bueno, hace falta, digamos, esta fuerte baja en subsidios como el año pasado y después, bueno, algunos ajustes más y recortes, como estamos viendo por ahí, despidos en algunos sectores públicos y otro tipo de ajustes como para poder llegar a este déficit menor de 1,2 para el 2020. Te veo optimista. Te veo optimista. El gobierno se ve como muy confiado y muy, ¿cómo decirlo? Como que está muy puesto en foco en tratar de conseguir eso, ¿no? Mariano, o sea, ¿cómo lo ves? Esa mirada así medio torcida, me parece que no estás muy convencido. ¿O te lata que soy pesimista en esto? A ver, contame. No, lo que pasa es que, digamos, el gobierno va a poder cumplir la meta en la medida en que todos estos ajustes en la cantidad de subsidios que vuelca en los servicios públicos los pueda retirar de la manera y en el plazo que ellos quieren. En la medida que esto pueda ser realizado y además, considerando la reforma previsional que recordarán de fines del año pasado, que al Estado le va a representar un ahorro en el principal gasto que tiene el Estado, que es la seguridad social, digamos, básicamente las jubilaciones. Nuestros viejos. Sí, exactamente. En la medida en que estas dos cosas se puedan llevar a buen término de acuerdo a lo que quiere el gobierno, yo creo que la meta de este año, tal como la del año pasado, la van a poder cumplir. Diego, estás escuchando lo que estamos diciendo y quería saber cuál es tu opinión respecto de si vamos a poder o no en 2020 llegar
al 1, ¿cuánto era? 1,2. 1,2%. ¿Qué opinás? Si crece la economía, sí. Es porque el gobierno no está aumentando el gasto por encima de lo que recauda. Sí. El gobierno pisó el gasto, o fue cambiando parte de los subsidios por algo de asistencia social, pero en general el gobierno está achicando el Estado. Sí. Si la economía crece entre 2,5 y 3% los próximos, en 2018, 19 y 20, sí es cumplible. Y el contexto internacional, que hay que estar mucho más atento, acompaña. Hoy estamos viviendo un momento histórico a nivel global donde vos tenés Europa creciendo fuerte, Estados Unidos con muy buenas perspectivas para 2018, China empujando, de ahí los precios de las materias primas, en especial el tema del petróleo y el hierro, Brasil recuperándose. Entonces el mundo está en un momento muy beneficioso para la Argentina. Claro, justamente, perdóname que te interrumpa, justamente a propósito de lo que estás diciendo, yo estaba pensando en la próxima pregunta, es decir, nosotros estamos hablando acá de, si bien vos dijiste, y todos coincidimos también con María, también con, hablábamos con Mariano de un achicamiento del Estado. Hablamos también de un achicamiento de la deuda o del gasto que tienen con nuestros viejos. Hablamos también, recién lo dijiste vos, María, de despidos, etcétera, una política en general de achicamiento. ¿La economía crece solamente achicando el Estado o la economía crece también brindando posibilidades a empresas extranjeras que vengan a invertir? Si esto fuera así, ¿por qué no sucede? Bueno, la pregunta, a ver, pensemos en los últimos 70 años de Argentina. Sí. Entonces, cuando vos retrocedes, salvo el periodo muy puntual de los 90, la Argentina nunca recibió un flujo importante en inversiones. Ajá. Y los flujos de los 90 estuvieron concentrados en sectores muy puntuales, servicios públicos, las famosas privatizaciones, YPF, cuando se privatizó, y el sector automotriz y minería. Entonces, yo no veo que la Argentina vaya a atraer inversiones fuera de algunas industrias que son bastante estratégicas, como puede ser el caso del petróleo, que ya está ocurriendo. Vos tenés anuncios ahí por más de 40.000 millones de dólares, muchos de ellos ya parte ejecutados. Minería, vinculado mucho también a lo del litio, el agro, pero ahí el sector extranjero pesa poco, y algo de automotriz y alguna industria, pero la verdad que el peso de la inversión en la Argentina, lo que nos haga crecer, tiene que estar enfocado en la infraestructura y en vivienda. Sí. Argentina tiene una oportunidad que no están teniendo otros países porque ya gastaron esa variable, que es construir. Necesitas 1,3 millones de viviendas, y ahí en Argentina tiene una oportunidad. Diego, discúlpame que te interrumpa. Acá hay un tema que estábamos conversando hace un ratito, que tiene que ver con el gasto de la persona, el gasto de bolsillo. Exactamente, si hablamos de un 10%, les pregunto a todos aquí en el piso, si hablamos de un 10% de gasto por lo menos en el transporte, ¿cómo hace la gente para sostenerlo con sueldos tan bajos? Por supuesto, generalizando porque depende de la persona el sueldo que tenga, pero digo, ¿cómo es posible? Porque en términos generales a la gente la plata no le alcanza. ¿Quién quiera contestar? Bueno. Perdón, pero te di un dato. La estimación para este año de crecimiento del consumo es 1,7, es decir, un 1% menos que lo que se espera para el crecimiento de la economía. Y ahí está la respuesta. Crecimiento de la consumo. Gente está achicando. Mariano. De hecho, perdóname, Diego, porque, insisto, te veo como medio contrariado. No, igual me voy a sumar a lo que decía Diego respecto de que prestemos atención a la señal del consumo, que tiene que ver claramente con cuánto es el margen que tiene la gente después de pagar todos los gastos que tienen que ver con servicios públicos y demás, para volcar plenamente al consumo. Y lo que se pudo observar, primero, recordarán, en el 2016, en el primer año de gobierno pleno de Mauricio Macri, fue una retracción del consumo muy fuerte, porque hubo una actualización de tarifas muy importante. El 2017 se recuperó, aunque no llegó a cubrir todo lo que había caído en el 2016. Hay que prestar atención este año a cuál va a ser la señal del consumo, y para eso también tenemos que prestar atención en lo que va a pasar. Hablamos hace unos minutos de las paritarias. Si las paritarias están en un nivel que no llegan a empatar o pierden contra la inflación, el consumo realmente va a mostrar una caída, eso es seguro. Bien, María, déjame hacerte una consulta, porque a propósito de lo que estamos conversando, recordé lo que dijo el otro día aquí, sentado en ese sillón, Roberto Kachanowski.
Nosotros hablábamos la vez pasada de el dólar cada vez está más alto, lo que nos cuesta, el dólar esto, el dólar... Y lo que decía Roberto Kachanowski es algo que yo digo siempre, no es que el dólar sube, es que el peso baja. En realidad hay una devaluación, una depreciación. Sí. ¿De qué modo incide eso en los proyectos del gobierno? Y eso en los proyectos del gobierno, en las cuentas públicas un poco le ayuda porque acelera la inflación y eso termina licuando algunos pasivos. Entonces de esa manera termina ayudando. Explícanos un poquitito esto de no? licuar los pasivos. Que digamos la deuda que el gobierno tiene o lo que tiene que pagar en concepto de salarios o de pensiones o dentro de la seguridad social es menos, digamos, en términos de medidos contra la inflación de lo que tendría que pagar con una inflación más baja. Pero yo también me quedo un poco con la pregunta que hacías hace un ratito con respecto a, bueno, cuánto tenemos que destinar de nuestros ingresos a pagar servicios públicos, por ejemplo. Y lo que pasa generalmente en periodos inflacionarios, no generalmente, siempre, lamentablemente, en periodos inflacionarios, es que justamente la inflación termina perjudicando siempre a los sectores de menores ingresos en mayor proporción que a los de mayores ingresos. O sea, una persona que cobra 10.000 pesos tiene que pagar un boleto del colectivo 8 pesos como una persona que gana 20, 50 o 100.000 pesos. Entonces, la incidencia ahí es mucho menor. Entonces, lo que te queda para poder consumir otro tipo de bienes o servicios, obviamente que va a ser mucho menor para la persona que cobra 10.000 pesos. Entonces, ese es el punto que me parece que también hay que ver con respecto al consumo, como decía Mariano. O sea, este año va a ser clave cómo van a cerrar las paritarias, que realmente es un gran interrogante. El año pasado fue la vedette de la cláusula gatillo, el gobierno no la quiere volver a implementar, entonces en cuánto van a terminar cerrando, como para ver cómo se mueven los salarios con respecto a cómo se cree que se va a mover la inflación. Diego, ¿cuánto hay de realidad económica y cuánto hay de realidad social y de lucha de poderes entre lo que propone el gobierno, por ejemplo, y los gremios? A ver, yo creo que los gobiernos, los sindicatos, más allá de que uno puede compartir ciertas prácticas, ha permitido preservar el valor del salario, y creo que Argentina tiene un problema más de productividad. La Argentina no es productiva lo suficiente como para tener salarios que permitan sacar de la pobreza a una cantidad importante de argentinos. Y en esa discusión de productividad entran los empresarios y entra la formalidad y los impuestos. Yo creo que Argentina tiene... el gradualismo está planteado por algo. Es muy difícil romper la estructura impositiva que te hace caro contratar gente y te hace que sos caro y poco competitivo para salir afuera. Creo que Argentina tiene dificultades para aumentar los salarios reales. Es decir, si vos mirás el salario, como planteaban ahí en la mesa, el salario descontado de la inflación. En la Argentina va a ser difícil que crezca sostenidamente. Y ahí es donde empieza la puja, porque el zapato aprieta obviamente los sectores más bajos. Y entonces, Mariano, ¿qué estamos generando con esto? ¿Qué estamos generando? Que primero vamos a tener que ver, considerando este aumento que dentro de 3 horas y cuarto empieza en febrero, cuál va a ser la inflación anual. Ustedes acuérdense que en los últimos días del año pasado se cambió la meta de inflación, que esperábamos un 10%, se pasó a estimar un 15%. Esto lo que hizo, en realidad, más allá de las intenciones del gobierno, que era establecer una meta de inflación, un objetivo más creíble, lo que terminó realizando es todo lo contrario, porque ya las estimaciones del mercado, de las consultoras privadas, etcétera, ya están calculando una inflación para este año entre 4 y 5 puntos más alto que esa meta. Claro, porque ahora febrero ya llegó a 2% casi con todos estos aumentos. Sí, exactamente. Ya enero es va a tener una inflación fuerte y en febrero también cercana también al 2%. Entonces lo que se terminó haciendo fue no solamente no hacer más creíble la meta, sino correr 5% más lo que espera el mercado y las consultoras privadas, que va a ser la inflación del año. Terminó teniendo el efecto contrario a lo que se buscaba, digamos. ¿Y sin cláusula de gatillo, cuál es el poder adquisitivo de la gente entonces? ¿Cómo va a variar esto? Y eso es lo que se va a ver en las próximas paritarias que se están empezando a negociar. El año pasado el gobierno con las cláusulas de gatillo lo que quiso fue poner el foco en que los gremios miren la inflación para adelante, ¿no? Porque siempre cuando uno se sienta a negociar el salario, en las negociaciones paritarias, uno mira a decir, bueno, ¿cuánto perdí el año pasado por la inflación y cuánto creo que va a ser la inflación este año? En base a eso uno trata de hacer una recomposición, pero también de mantener el poder adquisitivo con respecto a la inflación de ese año. En 2017, con cláusula gatillo, lo que se trató fue que, bueno, los gremios miraran hacia adelante, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál va a ser la inflación? Te aseguramos que no vas a perder contra la inflación, dijeron desde de las distintas cámaras, como para que firmaran con la cláusula gatillo.
sin cláusula gatillo este año, como se pretende firmar, y con una inflación que el gobierno dice que va a ser del 15, pero como decía Mariano, todas las estimaciones privadas hablan de al menos un 17, o sea, en promedio es un 18,5 y con tendencia al alza, o sea, que puede llegar al 20%. Entonces, con esa idea también los gremios se sientan a negociar, es decir, que más o menos tenemos que estar hablando de una paritaria que no va a estar por debajo del 15 y que quizás se aproxima al 20 en la mejor de los casos. Para redondear, chicos, nos queda muy poquito tiempo. Para ir redondeando, María, por ser mujer le damos la prioridad. Pero muy rápido, por sí o por no. A futuro, ¿vos crees que el gobierno va a sacar adelante el país, que va a disminuir la pobreza como dice y se va a achicar el déficit fiscal? ¿Va a llegar al 1,2% en 2020? Yo creo que el déficit fiscal lo va a bajar, que la pobreza va a bajar, puede bajar un poco porque la inflación va a bajar seguramente, ya con respecto al 2017 va a bajar porque obviamente fue muy elevada, pero tengo mis dudas de si va a ser solo efecto por una inflación menor o si va a ser por, digamos, que se abarque y se integre a mayor cantidad de gente al mercado laboral. Diego, ¿vos pensás que este proyecto es posible para el 2020-2021? Sí, creo que es posible. Creo que lo definiría que en 2019 quien asuma como presidente va a encontrar un país mejor que el que recibió Macri, más ordenado y encaminado y reconectado con el mundo. Bien. Y obviamente soy optimista, creo que tenemos todo para que nos vaya bien. Bueno, muy bien, gracias Diego y Mariano. Te dejé para el final. ¿Esta es la forma de llegar a esto? Mira, yo voy a lateralizar la respuesta. Yo lo que me gustaría también un poco dejar en claro, una cosa de la que no hablamos, es de que la forma en que el gobierno nacional está financiando el déficit fiscal que tenemos y este camino hasta llegar al déficit cero es a través de la toma de deuda, que es algo que empezó muy fuerte desde que Mauricio Macri está en el gobierno. Entonces va a ser un dato muy importante y una señal muy importante que tenemos que empezar a observar con mayor atención si el volumen de deuda que va tomando todos los años el gobierno no se termina por convertir en una carga demasiado pesada para que la economía evidentemente pueda crecer. Así que habrá que prestar atención a eso. María, Mariano, Diego, muchísimas gracias, realmente muchísimas gracias, muy instructiva la charla. Muchas gracias. Y mira, más allá de cada ideología, lo que queremos todos es que esto salga para adelante, ¿no es cierto? Exactamente. Gracias por haber estado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y tenemos que seguir con información, lo hacemos de esta manera.